Bien, continuamos entonces con esta segunda solución, que habíamos dicho que para estimar por mínimos cuadrados generalizados factibles, pues suponer que ρ vale 1 era algo demasiado reductivo. Entonces Price y Winston dicen, bueno, pues hay dos expresiones, ¿no?, que nos ayudan a conocer ρ, por lo menos a una primera estimación de ρ. Una sería, si yo estimo primero por MCO, lógicamente, si no, esto es imposible, yo obtengo una variable que es la de los residuos, la E. Bueno, pues a partir de E, ¿no?, viendo pues el sumatorio de E sub t por E sub t menos 1, yo obtengo el valor de ρ, el coeficiente autorregresivo, una estimación del mismo, ¿no?, de orden 1. También, otra forma, que no es idéntica, pero es muy parecida para obtener ρ asterisco, sería a partir del Durbin-Watson, a partir del cálculo del Durbin-Watson, que sabéis que es muy parecido a la expresión de arriba, solamente que en el numerador tendríamos, en vez del producto, la diferencia entre E sub t menos E sub t menos 1 al cuadrado, ¿no?, el denominador era exactamente igual. Pues a partir de D, sabemos que para muestras grandes esta expresión es exactamente así como la tenemos. Para muestras no tan grandes, pues es parecido. Entonces, suponiendo que, bueno, que tenemos muestras grandes, también podríamos aproximarnos a partir de esta expresión. Ya sea por un camino, ya sea por otro, yo voy a conseguir un valor de ρ. Bueno, pues tomo uno de los dos, ¿y qué hago? Pues lo sustituyo aquí en la expresión. Lo sustituyo aquí, imagínate que a mí me sale un ρ que es de 0,3, pues bueno, pues yo sustituyo aquí en 0,3, como yo conozco I para I sub t, es decir, la I para cada uno de los momentos del tiempo, ¿no? Conozco ρ, conozco cada una de las X, siempre y cuando empiece por n igual a 2 en adelante, ¿vale? Me olvido de la primera observación. Bueno, pues yo tendría pues que yo conocería ya por fin, ¿no? Podría estimar por mínimos cuadrados ordinarios este modelo. Me he vuelto a pasar otra vez. Vamos a ver. Entonces estábamos aquí, entonces pues yo lo que podría hacer es estimar por mínimos cuadrados ordinarios este modelo, que lo tendríamos aquí, metemos el ρ gorrito, es uno de estos dos, cualquiera de los dos pues sería válido para este procedimiento, aunque no vamos a obtener exactamente los mismos resultados, pero bueno, son resultados que ambos se pueden considerar correctos. Y bueno, pues lo que se hace, muy parecido, los dos métodos, se me pasa del uno al otro, ¿no? Lo que sucede es que este método es más cortito, claro, más cortito y más simple, Entonces pasamos al de Cochrane y Orkut. Ahora sí. El procedimiento de Cochrane y Orkut la primera parte es el procedimiento anterior, es el de Price-Winston. Como veis, Cochrane y Orkut dicen, bueno, vamos a estimar primero por MCO, vamos a obtener los residuos y directamente, ¿no?, como a partir del Durbin-Watson es un poquito sospechoso el obtener ρ, a no ser que tengamos muestras grandes, vamos a obtener ρ a partir del coeficiente de autocorrelación, ¿no?, de orden 1, que es lo que tenemos aquí a la derecha, y luego este ρ gorrito se sustituye en ρ en la expresión de arriba, ¿no? Y entonces tendríamos, pues que imagínate que es 0,3, pues bueno, pues ya tendríamos unos valores conocidos para las X, para la Y, y yo podría estimar los betas estos que hay aquí por mínimos cuadrados ordinarios, que esto hacen Price y Winston. Pero Cochrane y Orkut dicen, no, esto es demasiado simple, vamos a estimar por MCO este segundo modelo y obtendríamos una segunda variable de residuos, claro, que son los residuos de la segunda regresión, que serán parecidos a los anteriores, pero no iguales. Entonces, a esta segunda colección de residuos le llamamos E estrella o E asterisco. Entonces, lo que hacemos para E asterisco es obtener una segunda estimación de ρ gorro asterisco, a partir de E asterisco. Entonces obtendríamos un segundo coeficiente de autocorrelación, que lógicamente no va a ser igual al anterior, ¿no? Y este segundo pues se va a sustituir en la ecuación de arriba, ¿no? Aquí veis, está ρ gorro asterisco, ¿no? Y obtendríamos pues un segundo grupo de variables, endógena y exógenas, ¿no? Y podríamos volver a estimar por mínimos cuadrados ordinarios, obtener un segundo conjunto de estimadores y a su vez obtener una tercera variable de residuos, que a su vez podríamos estimar un tercer coeficiente de autocorrelación con esa variable, volver a estimar el modelo principal por MCO con esa nueva estimación, y así hasta dónde, hasta el infinito. Pues no, así, este tipo de procedimientos iterativos hay un momento en el que paran. ¿Por qué? Porque se alcanza una convergencia. ¿Qué significa la convergencia? No siempre se alcanza dicha convergencia, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las ocasiones sí. Esa convergencia lo que quiere decir es que llega un momento en el que pues este ρ, que es que estimamos, ¿no? Pues es prácticamente igual al ρ anterior. Entonces, cuando la diferencia entre uno y otro sea inferior a un número pequeñísimo, ¿no?, como 0,001, pues bueno, si esto está, por ejemplo, programado así, pues el programa informático se para y entonces pues ya
En ese caso pues ya está, es decir, en la última colección de betas, ¿no? Pues serían los betas que llamamos mínimos cuadrados generalizados factibles. Lo grande de Cochrane y Orkut es que marcaron un poco el camino para métodos de estimación más complejos. Actualmente en los paquetes informáticos, sobre todo en eViews, lo que tenemos es derivaciones de este método, o bien utilizando el procedimiento de máxima verosimilitud, o bien con modelos no lineales. El caso es que en la salida de ordenador veis que al final te viene pues cuántas iteraciones ha tenido que hacer, cuántas estimaciones por MCO ha tenido que hacer el modelo para llegar a la convergencia, para pararse y para obtener los estimadores que veis aquí estimados, ¿no? Que son estos de aquí. Claro, vamos a ver cómo se le ordena a eViews o cómo se le dice y qué es lo que hay que decirle si tenemos que hacer una estimación por mínimos cuadrados generalizados. Bien, lo primero, el modelo principal en este caso es un modelo de consumo que está en función del empleo y de la tasa de variación de los precios, ¿no? Y lo que hacemos es pues aplicarle los contrastes, ¿no? Y una vez aplicado el test de Bruce-Godfrey, pues vimos que dio significativo pues como un AR2. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que la perturbación aleatoria U del modelo principal, ¿no? Pues no es un ruido blanco, sino que a su vez se puede expresar como ρ sub 1 por U sub t menos 1 más ρ sub 2 por U sub t menos 2 más la perturbación que ya sí es ruido blanco, que es epsilon sub t. Bien, ¿cómo introduzco yo en el modelo de eViews, quiero decir, en la ventana de eViews, la realidad de que quiero que me estime ρ1 y en este caso a un segundo ρ2, por un método iterativo tipo Cochrane-Orkut, ¿vale? Yo se lo tengo que decir de alguna manera. Entonces, cada programa informático pues tiene sus propias órdenes. En eViews, las órdenes se dicen a través del comando AR, ¿vale? AR significa autorregresivo. Entonces, si yo en la ventana de estimación, ahora veremos cómo, introduzco un AR1, ¿no? Lo que le estoy diciendo al modelo es, primero, estima por mínimos cuadrados generalizados factibles, eso en primer lugar. Y estímame, además de los beta mínimos cuadrados generalizados para cada variable explicativa, estímame también un valor de ρ sub 1. Si además le incluyo un AR2, le estoy diciendo que me estime también, además del ρ1, el ρ2. Mirad, lo que no tiene sentido es poner solo un AR2, no lo entiende. Te estima el ρ2, el coeficiente autorregresivo que acompaña a U sub t menos 2, ¿no? Y que no tiene mucho sentido si no es significativo también el ρ1, ¿no? Que sería pues lo más normal. No es que la U sub t dependiera no solo de U sub t menos 2, sino también y sobre todo de U sub t menos 1. Va dependiendo, a medida que vamos hacia atrás en el tiempo, pues cada vez menos, ¿no? En este caso, la estimación MCO del modelo principal pues daba que las dos variables explicativas, el empleo y la tasa de inflación, eran muy significativas. Sin embargo, la estimación por mínimos cuadrados generalizados factibles nos da una solución un poco peculiar para la tasa de variación de los precios. El coeficiente es mucho menor y estadísticamente no significativo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo que decíamos que pasaba cuando estimamos por MCO incorrectamente. Cuando estimamos por MCO incorrectamente, no solamente es que los coeficientes pueden ser muy ineficientes, pues puede dar unos valores muy alejados de los reales, aquí menos 34.000 y aquí menos 9.000, sino que encima los coeficientes, la t estadística, el test está mal calculado. ¿Por qué está mal calculado? Porque ya veíamos que la desviación típica de la t se calculaba según una expresión que era la expresión mínima y no la correcta, que puede ser mucho mayor. Si ahora hacemos una estimación correcta, porque ya aquí en esta segunda parte entiende que hay que estimar por mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Pues resulta que no solamente es que el estimador es más pequeño de lo que aquí aparecía, sino que encima el test es también más pequeño y en este caso además hasta no significativo. Bien, en cuanto a la bibliografía, pues aquí tenemos el manual de nuevo de Antonio Pulido y Julián Pérez, modelos econométricos. En este caso, los contenidos de los contrastes y vías de solución de autocorrelación están en el tema 12.3, y además pues hay otros libros interesantes, como el de Peter Kennedy, por ejemplo, el de Javier Tríbez, o César Pérez o Wooldridge, de Jeffrey Wooldridge, Introducción a la econometría, que lo estamos siguiendo también para algunas lecturas, o lo seguimos el año pasado, pues también en estas páginas 446-47 pues tiene pues unos también ejemplos y unas explicaciones interesantes. Mirad, que quería que vierais el ejemplo en eViews. Si yo tengo un modelo como este, ¿verdad? En donde rápidamente, pues yo en View, en Residual Diagnostics, pues veo con el correlograma
pues que es un modelo que pues hay una cierta dinámica de caída exponencial, ¿no? Más o menos, porque el valor del coeficiente de orden 2 no es muy grande, pero bueno, si podemos asimilarlo, ¿no? Entonces aquí hay más o menos significación, y en este caso, en el coeficiente de autocorrelación parcial, tenemos que son dos los retardos que resultan significativos, el de orden 1 y el de orden 2 también, con lo cual podríamos sospechar que tenemos autocorrelación de tipo AR2. Realmente el test Q nos está diciendo que sí, que podemos rechazar la hipótesis nula de autocorrelación con un, pues un 97 casi por ciento de confianza. Por tanto, pues parece ser que tenemos bastantes indicios de autocorrelación, ¿no? Por otro lado, la ventana principal no la hemos analizado, pero aquí tenemos el test Durbin-Watson. Claro, el Durbin-Watson necesitaríamos de las tablas para estar totalmente seguros de hasta qué punto este valor de 1,11 es significativo, pero ya estamos viendo pues que, hombre, que por lo menos como mínimo estaría en zona de duda, ¿no? Y probablemente puede que sea significativo, con lo cual seguro que tenemos un AR1, y en el correlograma vimos que incluso hasta un AR2. Si nos vamos aquí al test de Bruce-Godfrey, ¿qué nos dice este test, que es como más definitivo, ¿no? Pues por ejemplo, para un solo retardo, primero me dice que el test es significativo, en el sentido de que pues puedo rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación también con un 97% de confianza, y me dice que el primer retardo de los residuos es estadísticamente significativo con un 96% de confianza, con lo cual con seguridad es un AR1. Vamos a pedir de nuevo el test, pero en este caso lo vamos a pedir para dos retardos del residuo, que es lo que aparece por defecto. Para dos retardos del residuo, los dos son significativos. En cuanto aquí al test, el test también sale bastante significativo, ¿no? Vamos a ver qué pasaría con 3. Si con 3 también sería significativo, o ya no, según el correlograma no debería de salirnos significativo, pero yo puedo poner un 3. Y efectivamente, aquí vemos que para el tercer retardo de los errores, pues ya el test ya no es significativo, incluso pierde significación para el segundo retardo. Conclusión, parece ser que mi modelo tiene problemas de autocorrelación y además de tipo AR2, como en las transparencias. ¿Cómo lo indico yo? ¿Cómo indico que me estime no solamente los coeficientes por mínimos cuadrados generalizados, sino además que me estime dos parámetros ρ? El ρ sub 1 para u sub t-1 y el ρ sub 2 para u sub t-2. Bueno, pues yo lo tengo que indicar en la ventana de estimación. Entonces me voy a estimate, y en la ventana de estimación, a continuación, como si fuera una variable más, incorporo AR y entre paréntesis 1, esto sería para estimar ρ sub 1, ¿no? Espacio AR2, y así me estima ρ sub 2. Insisto en que si yo solo pusiera AR2, solo me estaría estimando un ρ sub 2, no lo entiende, como que decimos vulgarmente, es un AR2, ¿vale? Pero a IBIUS hay que decirle AR1 más AR2, porque si no, no se entera y solo estima un retardo, ¿no? Entonces, aunque el modelo se llame AR2, pero a IBIUS le tengo que poner los dos términos para que me estime dos coeficientes, que es lo que hace aquí. Entonces, lo que hace aquí es que me estima dos coeficientes. Y curiosamente, ¿no? Curiosamente, el segundo coeficiente, el AR2, no resulta significativo. O sea, es curioso. Es curioso porque en el caso del test de Bruce-Godfrey sí resultaba significativo. Sin embargo, pues yo hago la estimación por mínimos cuadrados generalizados. Fijaros que la diferencia está, es que aquí pone convergence achieved after 12 iterations, es decir, la convergencia se alcanza tras 12 iteraciones. O sea, ha tenido que hacer 12 estimaciones, ¿no?, para poder conseguir los dos ROS. Y resulta que uno de ellos es no significativo. Bueno, pues en este caso, como digo, aunque el test decía una cosa, realmente lo que manda aquí es la estimación. Entonces, si yo obtengo pues un coeficiente, en este caso ρ sub 2, que no es estadísticamente significativo, pues habrá que eliminarlo. Entonces, aunque yo me creía que la solución era un AR2, a lo mejor era realmente solo un AR1. Vamos a ver qué pasa si yo borro AR2 y me queda AR1. Pues nada, lo que sucede es que el AR1 ya sí que es significativo, los demás coeficientes también lo son, ¿no? Obtengo un buenísimo nivel en el R cuadrado, ¿no? Y aquí la convergencia vuelve a alcanzarse tras 12 iteraciones. Si yo congelo, sabéis que yo puedo freeze, congelar la ventana, y estimo por MCO normal y corriente, por así decirlo, es decir, sin considerar ninguna estimación tipo AR, yo borraría AR. Ya al borrarlo ya entiende que hemos vuelto otra vez a mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Pues lo que veo es que los resultados son bastante parecidos. Sale el coeficiente de mínimos cuadrados generalizados factibles es 3,66, mientras que en MCO era 3,39, ¿no? Y el único coeficiente que cambia un poco es PMBC,
que sale 0,12 prácticamente, y aquí era 0,21. Entonces parece ser que era menos importante de lo que pensábamos, ¿no? Aunque sigue siendo estadísticamente significativo. Prácticamente con un 95-96% de confianza podemos rechazar la hipótesis nula de nulidad del parámetro. Y por supuesto AR1 lo que significa aquí, no nos llevemos engaño, no es una variable explicativa más, es un coeficiente más, es el coeficiente de la U, es decir, es el coeficiente ρ de U sub t menos 1. Y bien, pues esta es la manera como hay que proceder para pedirle a IBIUS la estimación de por mínimos cuadrados generalizados factibles. Como veis, muy fácil, ¿no? Aunque el método es bastante complejo, más complejo incluso que el procedimiento clásico que hemos visto de Cochrane-Orkut, pero bueno, al fin y al cabo es de ese estilo, y como veis está bastante fácil de obtener.